La lógica y la física de los estoicos. Lógica. La lógica estoica consta de dos partes, retórica y dialéctica. La retórica trata de gramática, de teoría de la música y de poética. Los estoicos distinguían palabras o signos designantes y pensamientos o designados. De ellos provienen en gran parte los términos usuales de la gramática. Filosóficamente más importante es la segunda parte, la dialéctica, y en ella la doctrina de las normas o criterios y su génesis. Constituye una especie de teoría del conocimiento sobre base psicológica. Son lo que a primera vista no sería de esperar en los representantes de una ética idealista, esencialmente sensualistas. Cuando el hombre nace, se asemeja el alma a una tabula rasa en la que se imprimen las cosas externas como el sello en la cera, produciendo de este modo representaciones. De estas quedan en el alma recuerdos mediante cuyo enlace y comparación surge la experiencia. Si sucede esto sin arte, naturalmente, por sí mismo, como por ejemplo en la niñez, se originan los conceptos comunes a todos o anticipaciones naturales, que sin embargo solo conducen a la verdadera comprensión de las cosas mediante el concepto racional, mediante el proceso reflexivo de la lógica, a saber, los juicios y los razonamientos. Así pues, lógrales imponerse también el elemento racional, el criterio, o sea, la regla de la verdad, está en el asentimiento de la conciencia subjetiva persuadida de la infalibilidad propia, que como fantasía cataléptica, esto es, como representación apropiada a concebir su objeto, produce una evidencia inmediata. El paso del supuesto provisional a la convicción inquebrantable lo expresó el fundador de la escuela con una comparación, indicando la percepción por el dedo extendido, el asentimiento por la mano medio cerrada, el concepto por el puño cerrado y finalmente la firme convicción o el saber por la sujeción del puño con la otra mano. La lógica en sentido estricto tiene que ocuparse de lo designado o lo expresado. No se hallan en los estoicos con respecto a esta esfera de producciones de particular importancia. Así mencionamos pues tan solo su simplificación llevada a cabo principalmente por motivos pedagógicos de la teoría de las categorías de Aristóteles. En vez de 10 admiten solo 4 categorías, cada una de las cuales sostiene la que le precede. 1. Substancia, también llamada el algo. 2. Propiedad. 3. Cualidad. 4. Relación. A estas 4 categorías corresponde también los grados evolutivos, ser, lo que nos conduce a su teoría de la naturaleza. Teoría monista de la naturaleza física y panteísmo teleológico.
Los estoicos intentaron modificar en el sentido del monismo el dualismo aristotélico. Materia y forma, cuerpo y espíritu son uno y lo mismo para ellos. El mundo entero es una substancia unitaria, material y espiritual a la vez. Así pues, tiene su física un carácter casi materialista. Real es solo lo que tiene cuerpo, no solo los objetos sensibles, sino todo ser, Dios y el alma, virtudes y afectos, y hasta las puras abstracciones como andar, bailar, sabiduría y verdad, son de naturaleza corporal. Incorpóreos tan solo son el espacio, el vacío, el tiempo y los objetos de pensamiento. El hombre no es justo por participar de la idea de la justicia como pensaba Platón, sino porque contiene la materia de la justicia en su cuerpo. Las representaciones son partículas del éter que penetran en el cuerpo y pueden atravesarlo. Por esto niegan los estoicos la impenetrabilidad de la materia. Sin embargo, se muestra en ellos que el puro materialismo es irrealizable. En la materia actúan fuerzas racionales inmanentes y la fuerza primera de que todas las otras irradian es la divinidad. El materialismo se transforma rápidamente en teología. Es verdad que los estoicos intentan concebir esta fuerza primera eterna y que todo lo anima como corporal. Se le llama, como Heráclito, el hálito caliente o el fuego que produce, vivifica y mueve todas las cosas. Como fuerza racional germinadora ha creado el universo. Desde el centro ígneo del mundo, según Cleantes, desde el sol, y por consiguiente no existe fuera de éste, como en Aristóteles. Todo sucede en el mundo necesariamente. Esta necesidad inapelable se designa también por el hombre como fatalidad o destino. Una explicación mecanística semejante parece excluir por completo la teología, que sin embargo penetra de soslayo. La finalidad, la perfección y el orden del mundo permiten concluir que aquella fuerza primera es al mismo tiempo el instrumento de la más perfecta y prudente razón. Así se convierte la fatalidad en providencia. Una teodicea detallada intenta probar que nuestro mundo es el mejor de todos los mundos, que no sucede especialmente en Crisipo, sin triviales banalidades, utilidad de los ratones y las chinchas, y sin introducir la finalidad ética, por ejemplo, que los males existen para prueba del sabio. El alma humana, una imagen de la del todo, es de origen divino, como dice el apóstol San Pablo, citando el himno de Cleantes, y como aquella de naturaleza corporal, su facultad directora tiene su asiento en el corazón como centro de la circulación de la sangre. Según otros, en el pecho entero como asiento de la voz, de la respiración. Desde allí se extienden los 5 sentidos, sometidos a ella la facultad de reproducción y la facultad de la palabra, hasta sus órganos correspondientes. Solo el alma del mundo es inmortal. Las almas individuales duran algún tiempo después de la muerte.
las de los malos y los ignorantes, por estar formadas de una materia menos pura y menos duradera, únicamente breve tiempo, mientras que las de los buenos permanecen en el lugar de los bienaventurados para volver en la próxima conflagración del mundo. Heráclito. Con todo lo que existe a la unidad del fuego divino primitivo, hasta que tiene lugar de un renacimiento del mundo. El concepto de Dios, a pesar de su fundamentación materialista, es elevado y su adoración pura, nacida del corazón, ante la religión popular, así como ante la mántica y los sacrificios, no solo tomaron una posición hostil, sino que también trataron de ennoblecerla por la interpretación alegórica de los mitos e idealización de los dioses y héroes. Con esto nos hallamos ya en el campo de la ética. La ética estoica. Bonhoeffer, Die Ethik des Stoiker, Epicteto. La ética del estoico, Epicteto. Stuttgart, 1894, tiene también valor para el antiguo estoicismo. A. Fundamento. La ética fue fundamentada por los estoicos sobre el más poderoso y originario de los instintos humanos. Este es, según ellos, no el placer, sino el instinto de conservación, el fin del hombre, lo que puede tan solo procurarle la satisfacción interior y la felicidad. Debe por consiguiente consistir en vivir de acuerdo consigo mismo, fiel a sí mismo. Zenón, o como Cleantes dijo, de acuerdo con la naturaleza. ¿Conforme con qué naturaleza? ¿Con la del universo o la del individuo o ambas? A esta cuestión no han dado todos los estoicos la misma respuesta. Los más y concuerdan con Crisipo en que ambas se hallan en armonía, pues el ser irracional obedece a la necesidad eterna por imposición irremisible, mientras que el racional se somete al logos o ley divina del mundo por una libre determinación. Así se hacen compatibles y no son contradicción en su física. La libertad de la voluntad moral y la necesidad de la naturaleza a la que ella se halla sometida en el proceso de su acción. El fin supremo del individuo es sumirse en el todo, pensamiento que en esta pureza solo se halla en la filosofía india y en la época moderna en Spinoza. Vivir conforme a la naturaleza quiere decir al mismo tiempo vivir conforme a la razón que se determina a sí misma, pues la decisión para ello resulta de una elección libre y corresponde a un instinto natural originariamente existente en nosotros, que no puede equivocarse. Se coloca a la virtud en plena oposición con el placer, el cual se añade a la primera como aumento o consecuencia. La virtud por sí sola se basta para la felicidad. En esto consiste su autonomía, o sea, en bastarse a sí misma. Se consigue por el saber. Puede pues enseñarse y la maldad es propiamente confusión en el juicio. Compárese Sócrates. Lo que no pudieron mantener siempre de un modo consecuente ante la evidencia de los hechos. Por lo demás, no es este un saber teórico, sino absolutamente práctico. Las virtudes éticas son superiores a la
Las virtudes éticas son superiores a las dianoéticas. El virtuoso en sí es sabio. De aquí las concepciones fundamentales de la ética estoica. La razón posee el impulso natural de realizarse. Así llegamos a B. La ética aplicada o doctrina de la virtud y los bienes. La autarquía de la virtud es el ideal positivo del sabio. La expresión negativa consiste en la apatía, esto es, liberación de las pasiones, placer, apetito, tristeza y temor que deben combatirse como movimientos irracionales del alma. De la virtud cardinal, según Zenón, el conocimiento, según Cleantes, la fortaleza de ánimo, según Crispo, la sabiduría. Se derivan de otras tres virtudes cardinales que se dividen en una serie de virtudes subordinadas y a las que se oponen como los cuatro pecados capitales. Sus contrarios: ignorancia, cobardía, desenfreno e injusticia. Con las virtudes, con vicios subordinados a cada uno de ellos. O posee el hombre todas las virtudes o no posee ninguna. Hay solo sabios de un lado y locos o malvados de otro. El paso del mal a bien es consecuencia repentino, una especie de renacimiento. Kant, revolución del carácter. Lo que ni es bueno ni es malo es indiferente. En decidida oposición con Aristóteles y su escuela, se consideran los bienes externos, honor, posesión, salud y aún hasta la vida, como cosas indiferentes. El único mal es la maldad, el único bien la virtud. Solo el sabio es libre, rico, feliz, verdadero rey. Es más semejante a los dioses. El loco, por el contrario, miserable, ignorante, indigente y aún perturbado. En un respeto supera el sabio a la divinidad. Puede probar la fortaleza de su ánimo en el sufrimiento y el Dios no. Puesto que no se hallan semejantes modelos en la realidad, o a lo más, muy raramente, en un Sócrates, un Antístenes, un Diógenes y un Hércules, se vieron los estoicos obligados en la práctica a muchas inconsecuencias, es decir, atenuaciones de este punto de vista radical. A ellas pertenece el que finalmente fueron permitidas todas las cosas más o menos deseables. Por ejemplo, ventajas corporales o espirituales que se intercaló entre los locos y los sabios, los progresistas, que se aproximaban cada vez más a los sabios y que fueron considerados los influjos de las circunstancias temporales y personales. En particular, se mostró competente el estoicismo, según parece, sin embargo, el de tiempos posteriores en la casuística moral, es decir, en la exposición y decisión del caos, donde se representaba una colisión entre deberes. Ofrece abundantes ejemplos, entre otros, de Oficis de Cicerón. Tampoco el punto de vista ético individual pudo mantenerse en la plena rigidez. A pesar de todo, el bastarse a sí mismo de la virtud
Se afirmó que en el hombre existe para la comunidad, para el gran todo, y que todos los seres racionales están emparentados por naturaleza. Así no se rechazaron la amistad, el matrimonio, el Estado, en tanto que están éticamente constituidos y pueden estarlo, ya que en todos los hombres reside una misma y única razón. No puede haber en el fondo más que una ley, un derecho y un Estado. Todos los hombres son hermanos. El verdadero estoico es, según esto, también ciudadano del mundo. La política aristotélica se ha ampliado en cosmopolitismo, que es cierto, en la antigua Estoa aparece muy vano y frío y solo puede. Después se penetra en los estoicos del imperio de religioso entusiasmo. Zenón mismo proyectó el ideal de un Estado universal en el que son ya necesarios templos, gimnasios, ni medios de cambio. Véase Polkman. La doctrina estoica del derecho natural ha dominado en el pensamiento europeo durante siglos. A la fundamentación de la ética estoica sobre conceptos tan elásticos como el instinto de propia conservación y conformidad a la naturaleza, su falta de una teoría de conocimiento, sus inconsecuencias de todas suertes a las cuales pertenecen la distinción dudosa de lo solo conveniente y lo absolutamente ordenado. En resumen, sus defectos metódicos, se opone un mérito que no hay que estimar en poco: el haber predicado por primera vez filosóficamente con noble fuerza y vigor la idea del deber, y el haber afirmado con plena claridad la idea de que el perfecto cumplimiento del deber consiste en una recta conciencia. Los epicúreos. Epicuro y su escuela. Vida. Epicuro, nacido según parece el año 341 antes de Jesucristo en la isla de Samos, hijo de un maestro de escuela, gozó de una educación singular en su juventud. Oyó después en Atenas filósofos de diferentes tendencias, principalmente a Nancifanes, partidario de Demócrito. En el 306 fundó en su jardín, de aquí el nombre de Filósofos del Jardín, su propia escuela que dirigió hasta su muerte en el 270. Con el estudio se mezclaba en este círculo de amigos, al que también pertenecían mujeres, un tono alegre y sociable correspondiente a la personalidad amable de su fundador, cuyo carácter moral, sus contrarios y siguiéndoles toda la Edad Media cristiana, han hecho injustamente sospechoso. Escritos. Según se puede concluir de los títulos de sus numerosas obras, que llegan a 300 libros, Epicuro escribió sobre todas las esferas del saber, entre ellas sobre la ciencia de la naturaleza. Se han conservado 3 cartas filosóficas que contienen un breve resumen de la física, meteorología y ética. 2 de sus 37 libros sobre la naturaleza,
el 2 y el 9, en parte hallados en los papiros de Herculano, o sentencias destinadas a ser aprendidas de memoria por sus discípulos. 4. Un gran número de fragmentos de sus restantes escritos. Poseemos desde 1877 una excelente edición de todo lo conservado, exceptuando el número 2, con un prólogo detallado en la Epicúrea de Jussener, una traducción popular alemana de lo más importante, con una introducción demasiado entusiasta, es la de A. von Gleichen Rousseau. Escuela. Mencionamos como los más conocidos de sus numerosos discípulos y continuadores, Metrodoro de Lampsacus, que sin embargo murió antes que su amigo y maestro; Colotes, contra el que escribe Plutarco; el polígrafo Apoladoro, el discípulo de este, particularmente alabado por Cicerón; Zenón de Sidón; Fedro, a quien oyó Cicerón en Roma; y Filodemo, hacia el 50 antes de Cristo en Roma, de cuyo escrito sobre signos y relaciones se ha encontrado también una parte en los papiros de Herculano. El representante famoso y brillante de la escuela fue el poeta romano muerto joven Lucrecio, del que se tratará en especial más adelante. La escuela epicúrea como tal no se mostró capaz de durar mucho tiempo, sino que terminó con el último representante citado en el primer siglo antes de Cristo, pero alcanzó sin embargo un gran influjo práctico. Su filosofía permaneció casi la misma durante toda la Edad Media y aún en la época moderna, considerada como herética y casi desconocida, tuvo un renacimiento en Gassendi. También se divide en lógica, física y, la más importante, ética. La teoría sensualista del conocimiento, canónica, y la doctrina atomística de la naturaleza de Epicuro. Canónica. La teoría del conocimiento epicúreo es semejante a la estoica. Lo mismo que aquella, se cultiva no tanto por sí misma como por ser una introducción a la física, y esta es a su vez como introducción a la ética. Debe enseñar los cánones, esto es, las normas del conocimiento y los criterios de la verdad. En el fondo solo hay para los epicúreos un criterio de la última, la percepción sensible. Únicamente la presencia lleva consigo evidencia inmediata. A todo concepto debe preceder la percepción inmediata. Si se suprimen los objetos de la percepción, se suprime al mismo tiempo todo pensar. Las representaciones de la fantasía y los conceptos que no hay que confundir con las originadas por la acumulación de percepciones de los estoicos y que conducen a opiniones y supuestos, son de naturaleza engañosa, especialmente si se refieren al futuro o lo invisible, o solo verdaderas cuando se confirman o al menos no contradicen percepciones directas.
También la razón resulta de la percepción y va unida completamente a ella. Solo los últimos epicúreos, según parece, como Zenón y Filodemo, se han ocupado de las operaciones lógicas complicadas, razonamientos, etcétera, que debían hallarse en conflicto con una doctrina de la percepción puramente empírica y por el mero supuesto de una permanencia según ley en todo cambio. Epicuro mismo parece no haber ido más allá de la experiencia habitual del sano sentido común y haber tomado de Demócrito tan solo el elemento sensualista, no el racionalista. Por esto estimaron en poco los epicúreos el valor de las matemáticas, como en general el de la investigación científica. Física. La concepción de la naturaleza de Epicuro no ha nacido de un interés científico puro, sino que está dictada por la tendencia ética consistente en excluir todas las fuerzas sobrenaturales de la concepción del mundo, porque éstas arrebatan al hombre la paz del ánimo y le mantienen en un temor continuo y locas supersticiones. En este sentido, dijo Lucrecio, su conocido tantum religios potud suadere malorum. Una concepción del mundo semejante se halló realizada Epicuro. Una concepción del mundo semejante la halló realizada Epicuro del modo más consecuente en el sistema único que quizás conoció exactamente la doctrina de los átomos de Demócrito. Atomismo. Claro es que Epicuro no puede llevar a cabo consecuentemente su sensualismo. Es preciso que exista algo fijo en el cambio de las cosas, porque del otro modo, de la nada nacería algo o algo se convertiría en nada. Desde la eternidad existen los átomos y el vacío. La división continuada de un compuesto conduce por último a partículas ya no divisibles en átomos, elementos indestructibles e inmutables de las cosas. Hasta aquí sigue Epicuro a Demócrito, pero mientras que para este los átomos son solo supuestos del conocimiento físico, los considera Epicuro de un modo sensualista y burdo. Acentúa su realidad, son tan solo demasiado pequeños para ser percibidos por nuestros sentidos. La percepción en sí podría divisarlos. Epicuro destruye el carácter de rigurosa necesidad de la doctrina de Demócrito, aceptando en vez del movimiento primitivo sin dirección, una dirección de caída perpendicular causada por el peso, una especie de lluvia. Por esto se ve obligado a aceptar el supuesto de una desviación arbitraria de esta dirección perpendicular de algunos átomos en una pequeñísima cantidad para explicar el primer choque del cual todo lo demás resulta. Es querer apoyarse siempre en los sentidos. Le condujo a afirmaciones absurdas como la de que la luna aumenta y disminuye en realidad, como que el sol en realidad no es mayor o no mucho mayor de como es visible en el cielo. B. Relación con la teología. Importa a Epicuro en primer término explicar todo de un modo naturalista. De los detalles no se preocupa mucho. Es corriente que admita para un mismo fenómeno diferentes explicaciones. Al contrario, y en esto está lo importante,
interesante de su doctrina. Toda finalidad o intervención divina es rechazada decididamente y no reconoce una providencia ni una fatalidad al modo de los estoicos. Contra la práctica de la religión popular nada opusieron los epicúreos. El lugar de residencia de los dioses, descritos como hombres idealizados, alimentándose y hablando griego, lo supone Epicuro en los intermundos, esto es, espacios vacíos entre los innumerables mundos, donde gozan en descansada paz y plena satisfacción de sí mismos, de una felicidad no enturbiada ni sin preocuparse de los hombres y sin intervenir en las leyes de la naturaleza. Representan pues la encarnación del ideal de la vida de Epicuro, del goce estético de sí mismo. Psicología. El alma humana está formada por una materia área fina, esparcida por todo el agregado del cuerpo, con la que se haya mezclado un elemento semejante al fuego y otro que carece de nombre. La percepción, que parte de los órganos de los sentidos, se concibe materialmente, surge porque de la superficie de los cuerpos irradian partículas finísimas y éstas entran como copias de aquellos en nuestros sentidos, como por ejemplo las corrientes de aire en nuestros oídos. De los actos voluntarios humanos quiso excluir la necesidad que reinaba en el resto del mundo. Sin embargo, no se halla ni resto de una investigación psicológica profunda como la que emprendieron los estoicos. Después de la muerte se disuelve el alma del mismo modo que el cuerpo en sus átomos, puesto que entonces no existe sensación ninguna. No debemos temer a la muerte. Mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. La ética del egoísmo de Epicuro. Fundamento. La ética de Epicuro no tiene, al menos en la forma en que nosotros ha sido transmitida, ningún carácter sistemático, sino que más bien se presenta como una serie de principios enlazados unos con otros sin sistema. Lo mismo que la teoría cirenaica, que renace en ella más refinada y madura, y es ante todo ética individual, mejor aún, ética del egoísmo. Como punto de partida, se indica expresamente el placer del individuo como fin a que se dirige el instinto natural de todo ser, la vida feliz. Para la plena felicidad no basta ciertamente la pura satisfacción de las necesidades del momento, el placer del movimiento, sino que debe lograrse el placer permanente del reposo que sigue a la satisfacción. El fruto más elevado de la vida ética es así una idea de Demócrito. La ataraxia, esto es, inconmovilidad, el reposo inalterable del ánimo, el nihil ad admirari de Horacio. El criterio del placer es ante todo el sentimiento, pero no hay que aspirar a todo placer ni huir de todo dolor, por el que como consecuencia tiene un placer más grande. El placer espiritual se ha de apreciar mucho más que
que el de la carne. Aquí hallamos por primera vez la palabra negacarne, la usada en el Nuevo Testamento. Hay apetitos naturales y apetitos no naturales. Los primeros se dividen en necesarios e innecesarios. He aquí por qué es necesaria una apreciación de los placeres según la naturaleza y sus consecuencias inmediatas, apreciación que se realiza por el conocimiento racional, aunque son placer y dolor independientes de los estados e impulsos corporales, puede el espíritu dominarlos y equilibrarlos. En este punto piensa el filósofo epicúreo del mismo modo que el cínico y el estoico. El cuerpo siente solo el presente, el alma siente el pasado y el futuro, por lo que dispone de todas las alegrías y es cierto también de todos los dolores. En contradicción con su principio fundamental, consideraron los epicúreos mejor ser desgraciados con la razón que ser dichosos sin ella, y admitieron el conocimiento como el bien supremo. Aplicaciones. Así como Epicuro llevó una vida modelo por su pureza de costumbres y moderación, es su ideal del sabio, pues él se dirige su ética como la estoica, a pesar de la falta de una fundamentación científica y a pesar del principio eudemonista absolutamente noble. Se le pinta con los mismos rasgos que los estoicos, aunque quizás solo por los discípulos de Epicuro que no querían dejarse superar en su concepción por aquellos. El sabio sabe dominar sus apetitos, es independiente de todo lo externo, pasa como un dios entre los hombres y no envidia, reducido a pan y agua, ni a Zeus. Aunque concuerdan en estos rasgos generales, se hallan en los detalles de ética epicúrea y la estoica en oposición frecuente. Ante todo, falta a la epicúrea la idea del deber de subordinación del individuo al todo. El fin del Estado es únicamente la protección de la sociedad contra la injusticia, de la cual solo se puede contener a la gran masa por los castigos. Lo mejor es mantenerse apartado de las inquietudes de la vida política. Vive oculto, dice una de sus sentencias epicúreas, que alaba por consiguiente la felicidad del rincón. De esta aspiración a la mayor paz e imperturbabilidad posible, se derivan sus dudas con respecto al matrimonio y familia, que sin embargo no quiere prohibir, tan solo amistad, también más en la práctica que en la teoría fue altamente estimada por los epicúreos y recomendada dulzura para los esclavos y benevolencia para con todos los hombres, comparando con la alegría de vivir y del goce de un Aristipo. Se muestra el egoísmo de Epicuro, muy resignado. Su ideal es una vida alegre, tranquila, callada, que no aspira a la gloria ni a los honores, no reprime los instintos sensibles, pero no los deja tampoco enseñorearse, que no se niega al trato con los otros y que permite finalmente librarse del sufrimiento cuando es insoportable por la muerte voluntaria. No se halla en estos filósofos helénicos una fundamentación mental. No se halla
en estos filósofos helénicos una fundación crítica, una fundamentación crítica de la ética como la había iniciado Platón. La filosofía ética se distingue en adelante al logro del bien supremo. La ética de Epicuro, filosóficamente considerada, aunque su influencia en la historia de la civilización y las costumbres haya sido importante, contenía poco de original. El lector atento habrá descubierto en ella, junto a elementos cirenaicos, otros desfigurados provenientes de Demócrito, que han contribuido a hacer desconocido hasta los tiempos modernos al Demócrito auténtico. Los escépticos. Compárense los trozos correspondientes de las obras varias veces citadas de Hirzel y de Nator, además R. Richter, Der Skepsimus, escepticismo. Introducción. El escepticismo antiguo, Pirrón, Timón. Cada una de las cuatro grandes escuelas cuyo desarrollo hemos seguido hasta aquí, platónicos, académicos, aristotélicos, peripatéticos, estoicos y epicúreos, afirman igualmente hallarse en posesión de la verdad. Frente a esto, favorecida por la decadencia de la vida política y ética, debió presentarse de nuevo la duda, que ya había surgido poderosamente con la sofística, acerca de toda la verdad oprimida hasta entonces como tal, escepsis o el escepticismo. Además, aunque no se puede hablar de hecho de una escuela escéptica en estricto sentido, se intentó, sin embargo, una sistematización de las ideas escépticas antes de fines del siglo IV antes de Cristo, y tuvo este ensayo continuadores. Distinguimos las siguientes direcciones del escepticismo. 1. El escepticismo antiguo, Pirrón y Timón. 2. Escépticos de la Academia Media y Nueva, el nuevo escepticismo, Enesidemo y otros, que ya se halla dentro de la próxima época. Nos han sido transmitidos pocos datos seguros acerca de la personalidad y la vida de los antiguos escépticos. Pirrón de Elis tomó parte en su maestro, el partidario de Demócrito Anaxarco, y en la expedición de Alejandro al Asia, viviendo después en su ciudad natal, famoso por el divino reposo del alma, donde murió de edad avanzada hacia el 275, según se dice, sin dejar obras escritas. Es dudoso si fue influido por la escuela sofista de su patria. Más seguro parece el influjo de Demócrito. La remota antigüedad conoció tan solo su doctrina por los tratados de un discípulo suyo, Timón de Flius, que después de haber residido en varios lugares, establecióse en Atenas. Particularmente alcanzó Timón renombre literario como filógrafo, es decir, como autor de poesías burlescas dirigidas contra los filósofos dogmáticos, en las que se trataba con consideración solamente fuera de Pirrón a Xenófanes, Protágoras y Demócrito. Nos han sido conservados algunos fragmentos de ellas. Por los títulos que aún poseemos se deduce que ha escrito también obras en prosa de carácter más serio, por ejemplo, acerca de las sensaciones. De Timón Fiacio,
Leipzig. Para los escépticos es también el fin supremo, un fin ético, el logro de la inquebrantable paz del alma, ataraxia, en cuyas ulteriores denominaciones recuerdan a Demócrito. Esta se alcanza mediante la duda, ya que por la suspensión del juicio en ella se libra el espíritu de errores que nos confunden y perturban. 3 puntos es preciso esclarecer para este fin. 1. Cómo están constituidas las cosas. 2. Cómo debemos conducirnos con respecto a ellas. 3. ¿Qué provecho sacamos de esta conducta? A la primera cuestión responde lo que son las cosas en sí. No es completamente desconocido. La percepción nos revela solo su apariencia y todas nuestras opiniones y conceptos reposan sobre convención o hábito. A toda afirmación puede oponerse otra afirmación y tan fundada como ella. La respuesta a la segunda cuestión reza: no debemos intentar afirmar con seguridad. Jamás hemos de decir es así, sino todo lo más parece así. Es decir, debemos en nuestro juicio limitándonos a nosotros mismos. Por esta doctrina que se presenta como concepto central de su sistema, sí se puede hablar aquí de un sistema, o sea, la doctrina de la suspensión o retención del juicio. Fueron llamados los escépticos también efécticos. Es, sin embargo, difícil que con esto se renunciara a toda ciencia. Por el contrario, los escépticos son considerados por Sexto Empírico como más expertos que los otros, y a Pirrón mismo lo estiman un adversario filosófico. Galeno, como un hombre que sin muchas palabras mostró por los hechos que era un serio investigador de la verdad. Lo mismo se indica con respecto a sus partidarios a aplicarle el nombre de investigadores a buscadores. El resultado ético útil que en último término se deriva de la conducta teórica que acabamos de bosquejar nos es conocido ya en la ataraya. Sigue a la como su sombra, a la enoxón como su sombra. Una segunda escuela escéptica surgió 2 siglos después, véase más adelante. Sin embargo, el escepticismo se extendió en una forma algo modificada, en parte atenuado por el haber alcanzado el predominio durante más de un siglo en una de las 4 grandes escuelas, a saber, en la academia. El escepticismo de la Academia Media y Nueva. A. Creates sucedió como director de la Academia Arcesilaos de Eolia con Carneades de Cirene, que vivió un siglo más tarde. El representante capital del escepticismo dominante en la llamada Academia Media. Dado que estos hombres no nos han dejado nada escrito, estamos informados solo imperfectamente y por tercera mano acerca de ellos, en especial por los tratados de Cicerón. Según este, llegó Arcesilao tan lejos en su escepticismo que debió hasta dudar de su propio principio de que nada podemos saber. Según Sexto Empírico, al contrario, quiso
por esto tan solo experimentar a sus discípulos para conducir a los más aptos al platonismo, por lo que fue ridiculizado por sus adversarios estoicos, llamándole por delante Platón y por detrás Pirrón. Combatió sobre todo las representaciones determinadas de los estoicos, considerando como norma de la conducta práctica la verosimilitud. La dirección de Arciselao fue continuada por los académicos que le siguieron y con el mayor éxito por Carnéades, muy famoso también como orador, quien fue en el año 155 a.C. como embajador ateniense a Roma. Combatió lo mismo que su precursor, sobre todo a los estoicos y en particular a Crisipo, como adversario dogmático más importante de su tiempo. Opuso a la prueba mantenida por este de la existencia de Dios, sacada del orden finalista del mundo, la existencia del mal y otras contradicciones. Negó la posibilidad de toda prueba rigurosa, ya que los supuestos de ella debían ser probados por otra prueba. Quizás para ilustrar este principio en Roma, pronunció, según el padre de la iglesia Lactancio, un día un discurso en favor de la justicia y al siguiente día otro en contra de ella. Sin embargo, no se limitó a la pura negación, sino que expuso, según lo que sabemos, una teoría de la verosimilitud. Distinguió 3 grados de la misma, representaciones que sólo consideradas por sí son verosímiles. Fin de este ensayo.